Hola, mi nombre es Kenia Cortés, mamá de Matías Ramos Cortés. Nosotros sufrimos una presunta negligencia en el Hospital de La Serena y Matías quedó con daño neurológico severo. Tenía para preguntarnos desde antes del proceso de nacimiento de tus dos hijos, ¿cómo fue el proceso previo? Desde que el principio del embarazo, me imagino siempre te estuviste atendiendo en ese hospital. ¿Cómo te trataban los médicos en ese entonces? Bueno, yo durante el embarazo me atendí en el CBT. En realidad, siempre asistí a las horas durante todo mi embarazo y fue relativamente bien, igual que en el consultorio y particular me atendía también. Nunca tuve problemas durante el embarazo, ni tanto con el médico que me vio durante el embarazo, que fue distinto al médico que me atendió en el parto. Así que ahí no tuvo ningún mayor problema. En el proceso, las primeras semanas no hubo problema. No. ¿Cuándo tú te enteras que son gemelos? Yo me entero como a la cuarta semana de que son gemelos en urgencias. Se supone que era uno al principio y después me entero en urgencia porque estaba con mucho dolor abdominal. Y ahí me avisaron que eran dos y no era uno. No me lo tomé muy bien en ese momento, pero después la familia como que no, son gemelos y todos como muy contentos y ir aceptándolo de a poco. Para comprender como tu contexto familiar, ya que nombraste a tu familia, ¿en qué trabajabas tú en ese entonces? ¿Con quién estabas? Yo estaba finalizando mi internado profesional, entonces igual para mí fue fuerte porque estaba terminando una etapa ¿Internado profesional? de terapia ocupacional y quería comenzar a trabajar, entonces era como, ay no, em, pero bueno, así son las cosas. Como que te cortaba un poquito todo ese proceso que Sí, estabas llevando. sí, sí. Tú me comentaste que después ya más avanzado el embarazo comenzaron algunos problemas. En la Claro, semana 32 específicamente que tuviste que ir por primera vez a a urgencias, urgencias. sí. O sea, al principio igual siempre tuve como problemas, pero ya como por mi cuerpo. O sea, igual el gemelo, el peso, tuve una pubalgia, se me luchaban los dedos, los pulgares, pero eran míos y ninguna complicación más. Después, la semana 32 caí al hospital porque estaba con muchas contracciones cada 10 minutos, una cada 10 minutos, lo cual me dijeron, no, es que es normal, pero igual estaba con el cuello, con el cervix más cortito. Entonces me dejaron en el aro crítico. Me atendió el doctor que atendió mi parto y él me iba a programar una cesárea de urgencia o me iba a hacer un anclaje, si no me equivoco en la palabra. Ahí estuve una semana, si no me equivoco, y me pusieron medicamentos para madurar los pulmones de los niños en caso de emergencia, para hacerme la cesárea de urgencia. Y al final se alargó el cervix y me mandaron a la casa con reposo. Después me fui a la casa, me dijeron que tenía que esperar las contracciones una cada 5 minutos. Para ir a urgencias y como correr y tenerlos. 2 semanas después, que fue el 20, empecé con las contracciones igual una cada 10 minutos. Después empezaron una cada 5, pero igual empezaban como una cada 10, entonces era como sí, como no, como sí, como no. Y tenía ahora ese mismo día para una eco en el CDT. Entonces esperé, tenía ahora las 9:30, 9, no me acuerdo muy bien. Llegué a las 8:30 ya al CDT. Fui con mi mamá.
Me atendieron a las 11:30. Estuve desde las 6 de la mañana hasta las 11:30 con contracciones ahí en la sala de espera. Avisé que estaba con contracciones en el CDT. Me hace ingresar el médico. Me ve y me dice, estás en trabajo de parto, tienes 5 de dilatación. ¿Estás listo para nacer por vía natural? Y yo le digo, ¿cómo si el 2 de diciembre están programados para nacer por cesárea y todo el embarazo me han dicho que va a ser cesárea, si es un embarazo de alto riesgo? Me dijo, no, están listos para nacer por vía natural, el embarazo perfecto, porque siempre, todo el embarazo me dijeron que era el embarazo perfecto porque los niños crecieron del mismo tamaño, el mismo peso, todo era perfecto en realidad. Entonces él llamó a la matrona y trajo una silla de ruedas y me llevaron por el subterráneo que hay en el hospital de La Serena que conecta el CDT con el hospital. Y le dijo a la matrona, dígale al doctor de turno que va a ser parto natural. La matrona le dijo al doctor de turno y el doctor me dijo, ¿tú te vas a operar o no te vas a operar? Para no tener más hijos. Y yo estaba mal, imagínate estar tantas horas y el peso aparte porque era, ¿cuánto? Como 6 kilos pesaban los niños, ellos solamente, no cuento los kilos del peso de la placenta ni del líquido amniótico y todas esas cosas. Entonces yo quería que me sacaran a los niños en realidad. Yo estaba en otra, estaba en una etapa igual súper vulnerable, que como que uno está como en otro mundo en realidad. Yo le dije al médico, no sé. Me dijo, ya, no te voy a operar, entonces parto natural, porque no te voy a operar. Y yo le decía, pero ¿cómo si siempre me habían dicho que era cesárea? No, si los niños requieren cesárea, uno sale por vía natural y el otro van a hacer por cesárea. Y yo como que yo no dejaron pasar a mi mamá. Yo decía que mi mamá estaba afuera, no la dejaban pasar. Así que después me pasaron... ¿Cómo era el tono del profesor? Él es como súper irónico como para hablar, es como... ¿Pasivo-agresivo? Sí, es como carismático, pero como irónico, no sé cómo decirlo en realidad. Pero es como pasivo-agresivo, sí. ¿Y las matronas cómo eran? Las matronas, había una que sí y otras que no. Por ejemplo, la que estaba en urgencia, un amor, pero entrando son otras diferentes, en la sala de parto. Entonces también están las practicantes, cosa que me pasan a la sala de preparación para el parto natural. Me ponen la anestesia y a mí me hace mal la anestesia. Se me baja la presión, me da como somnolencia, un poco me siento como deliriosa. En todos mis embarazos ha sido así. Entonces yo avisé, le dije a la matrona, y me dijo, yo le dije, me siento mal, quiero dormir, me siento como, quiero vomitar, me produce ganas de vomitar la anestesia. Y me dijo, duerma. Y yo como voy a dormir si que no tengo que tenerlo, pues como absurdo. Entonces ahí después llegó el papá de los niños, mi pareja, y yo le dije a él, me siento mal, quiero dormir. Y él igual estaba como desentendido. Él pidió hablar con el doctor y el doctor como que le dijo, espérame chiquito, no sé qué más. Él tiene su versión. Después él hizo salir a mi pareja intentó hablar con él, él no como que no lo escuchó. Ingresó, rompió el saco y solicitó que le trajeran el ecógrafo, lo cual él dice que había que hacer una cesárea de urgencia, cosa que después yo me enteré que el Matías se había puesto podálico y había empezado a tener sufrimiento fetal.
Cuando él dio aviso, de ahí cuando el Mati se puso podal y solicitó la cesárea de urgencia, tardaron entre 15 a 20 minutos en sacar al Matías. Según lo que me dijo mi pareja, dijo que él intentó hablar con el doctor y él estaba muy relajado, se puso la bata muy relajado, dejó que una practicante, siendo una situación de emergencia, me pusiera la sonda, siendo que era una situación de emergencia, me pusiera la sonda, se puso todo el traje tranquilamente, siendo que era una situación de emergencia. Él se demoró el tiempo y se tomó el tiempo necesario para hacer lo que él quisiera, siendo que era una situación de emergencia. Mi hijo estaba teniendo un sufrimiento fetal y él se tomó el tiempo que él quiso. ¿No reaccionó? No. Entonces, estuvo el Mati asfixiándose, sí, como de 15 a 20 minutos, si es que no más. Cuando lo sacaron, mi pareja, yo no lo escuché llorar al Mati. Y yo le decía a él, ¿dónde está el Mati? ¿Qué pasa con el Mati? Y él con los ojos llorosos me decía, no sé. Yo le decía, anda a ver al Mati, anda a verlo. Necesito que vayas a ver al Mati. Y ahí él se para y va a ver al Mati. Y yo no lo vi al Mati, no lo escuché, nada. Y no supe nada del Mati. Después me llevaron a la sala de recuperación, la sala de castigo. Sala de castigo. Sí, la sala de castigo porque, no, esa sala se me acelera el corazón, todo. Terrible. Cuando recuerda ese momento. Y esa angustia del principio no saber qué había pasado con María. Muy complicado, muy complicado. Después cuando le dan la información, ¿cómo fue? ¿Fue certera la información? ¿Le comentan qué había pasado o lo dejaron por encima? Que yo personalmente he hablado con otras mamás y algunas me dicen cuando pasan cosas, el médico no te dice específicamente qué pasa. No. Todo lo tira sin certeza. Como no, pasó algo, se complicó algo, pero jamás un autocrítico. No, nadie se acercó, pues, nadie se acercó. Ahí en esa sala nadie se acercó, por eso la sala de castigo yo preguntaba, yo te dije, me golpeaba las piernas. Para despertarla, porque estaba adormecida. O sea, sentía que algo había pasado. Claro. Pero instinto de madre o claro. Era consciente de todo el proceso sí, que habían hecho mal. Sí, entonces, no, yo estaba muy desesperada. Muy desesperada. Y para mí ese momento nunca se me va a olvidar. Después me trasladaron a la sala que tienen como especial para las mamás que tienen a su bebé en UCIN. Y también, pues ahí no se me acercó nadie, las matronas, yo les preguntaba y como que nadie decía nada. Preguntaba sobre el ginecólogo para que me diera una explicación, tampoco. No, nada. ¿Cuánto tiempo después? Yo al otro día, al día siguiente, en la tarde subí a ver a Mati, a Neo. Un día tuvo que esperar para poder primero ver a su hijo y saber. Sí, porque me decían, claro, porque me decían que me podía desmayar, porque era como nos tienen todos en calor los bebés, me podía desmayar, no sé qué, y yo quería. Y yo me paraba en la puerta esperando para que me fueran a buscar, para que me llevaran. Y así que fue eterno. Y el papá también no sabía cómo explicarme mucho. Claro, porque además es una noticia fuerte de comunicar. Claro. O sea, tampoco pudieron como tener la alegría por el nacimiento de Facundo, por ejemplo, que no había nacido con ningún problema. Sí. O sea, todo se fue a lo negativo. Sí. Después, ¿cuándo empezó todo este proceso en que ustedes se dan cuenta de que todo esto fue por una negligencia y comienzan ya a tomar acciones? O sea, intentaron yo me primero, doy por ejemplo, cuenta hablar con el doctor de turno que lo atendió. Si yo subo al día siguiente,
y me dicen que el Matías había sufrido una asfixia, pero una asfixia leve, y yo como que el Mati podía haberse adaptado al ambiente, o tener algo congénito, cosa que yo dije que no, que era como imposible, que el Mati estaba así por el tema de la asfixia, que el Mati estaba transverso, el Mati no estaba cefálico, que yo dije que aquí hubo una negligencia, yo dije al tiro, negligencia, al tiro. Y yo dije, a mi hijo lo van a dejar con parálisis cerebral, al tiro. ¿Y qué decía el doctor? Que no, que eso no se sabe, que eso no se sabe. Y yo le dije, ¿cómo no me vean la cara? Mi hijo va a quedar con parálisis cerebral. ¿Ella entendía la dimensión de lo que había Sí, yo ya sabía que mi hijo había sufrido una asfixia. Entonces, más rabia me daba. Yo mi duelo, uno lo vive como duelo. Porque uno se proyecta toda una vida con tus gemelos, que los dos van a correr igual, que los dos van a jugar a la pelota, que los dos. Entonces tú te proyectas y eso ya no va a ser así. Entonces fome. Una parte de ti se muere. Y mi duelo fue los primeros 3 meses. Me imagino ya un proceso de el estrés postraumático. El estrés, que no podía hablar, no generaba frases. Y en medio tenía que ser mamá también de Facundo. Aparte, cuando llegamos al Facu lo dieron de alta al 4.º día. Cuando llegué a la casa, al depa sin los niños, ver todas las cosas, fue difícil. Cuando llegué solo con el Facu en brazos, difícil, es fome. Cuando juegan con la vida, de los hijos, de la familia, cuando juegan con la vida ajena. Usted me comentó que en un momento el doctor la culpó a usted, dijo que usted había sido la responsable de tomar la decisión de que fuese por parto natural. Claro. ¿Cuándo fue, en qué contexto se dio esa conversación? Nosotros solicitamos una reunión con el ginecólogo, lo cual fue 7 días después, una semana después de lo que sucedió todo. Ahí estuvo el ginecólogo del CDT y estuvo el ginecólogo que atendió el parto. Y me dijo que tú tuviste que haber sido más tajante con tu decisión, como que tuve que haber tenido más carácter con mi decisión, como que tuve que haberlo exigido. La cesárea. Claro. Entonces, imagínense yo estando mal emocionalmente, de que me culpara a mí en ese instante, de que por mi culpa mi hijo estaba así, fue peor. ¿Con más? Obvio, yo no quería vivir a ese punto que yo no quería vivir. ¿Quiénes fueron las importantes ahí en su proceso personal para sacarla adelante? No solo era lo complicado del tipo, sino que ya su salud mental, las ganas de no querer vivir. ¿Quiénes fueron importantes para yo salir adelante? Sí. Mis hijos. Mis hijas. Matías. La justicia por él. Porque si él quiso sobrevivir y tuvo la fuerza y la valentía, ¿por qué yo tengo que andar queriendo quitarme la vida si él resistió? Esa fue su principal motivación para seguir peleando. Sí. Y a raíz de eso usted ya comenzó después con todo este proceso ya legal. Y también de cuidar mi salud mental. Psicólogos, psiquiatras, estabilizadores emocionales. Porque igual no es fácil. Tampoco es fácil vivir en un hospital. Ese proceso, ¿cómo fue? Porque usted es de La Serena. Sí. Siempre ha vivido en La Serena, me imagino, o lleva años al menos viviendo ahí.
y tuvo que trasladarse hacia acá Sí. para buscar terapias y acá vive sola. ¿Podría comentar cómo fue todo ese proceso? Yo estuve 3 meses en el hospital de La Serena. Yo lo puedo comparar como una relación, no sé, lo tengo así, como una relación con el hospital. Y mi relación, la confianza, se perdió. Entonces, yo no confiaba en el equipo médico de partida. Matías necesitaba realizarse una traqueo, necesitaba realizarse una gastro, y yo no confiaba en el equipo médico para que ellos se hicieran cargo de hacerle la cirugía. Entonces yo me trasladé acá a Santiago para que acá le hicieran la cirugía. Para mí era tener crisis de pánico todos los días allá en Serena, estar en el hospital, ver al médico que causó todo esto. Entonces para mí era muy difícil estar ahí. Por eso, por mi salud mental, por la salud de Matías, decidí trasladarme. Y acá ha sido difícil emocionalmente, económicamente, familiarmente, pero todo ha sido a beneficio de él, y creo que no he tomado malas decisiones. Creo que han sido las correctas hasta el momento. Actualmente vive 100% por y para su hijo. Sí. Dedica su vida a eso, como lo hacen más de 100.000 madres cuidadoras que hay acá en Chile. En ese sentido, usted también me comentaba que algo que quizás le genera también una mayor frustración, quizás es un problema más pequeño en comparación a las cosas que está pasando actualmente, pero es que probablemente no, en mucho tiempo no va a poder volver a ejercer su profesión o a trabajar en algo. ¿Cómo se lo toma eso personalmente, de ese vuelco que dio su vida a raíz de una negligencia? Yo lo veo así con lo que usted me comenta. Claro. Es difícil en el ámbito económico porque uno se limita a entregar todo y por él, siendo que él también tiene muchos gastos asociados, pero no podemos hacer nada más. Es una cosa por otra. O sea, mi hijo tiene muchas necesidades y o trabajo y quien lo vea a él. Entonces tengo que hacerlo. ¿Se ha sentido apoyada por el sistema de salud, el sistema de desarrollo social que hay aquí, que puede quizás colaborar con las familias que sufren este tipo de situaciones en Chile? Por mi parte, me he sentido súper decepcionada, pero igual hay gente que, por ejemplo, igual se cierran puertas, pero igual siempre se abren ventanas. Entonces igual hay gente que siempre está pendiente y apoya de una u otra manera, que se mueve con cosas para que salgan más rápido. Entonces, pero tienen que pasar cositas para que se muevan. Entonces hay que poco menos que mendigar o humillarse para que salgan. Y también no es fácil pedir ayuda. No. Cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas y tener sus cosas claro. por bienes propios, pero cuando eso ya no alcanza, también salir a pedir ayuda no es fácil. ¿Cómo fue también para usted tomar esa decisión de crear unas redes sociales, comenzar a hacer rifas, beneficios, a pedir donaciones? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue difícil porque primero no estaba bien, psicológicamente no estaba bien, estaba pasando por una etapa difícil por el proceso, todo este proceso, pero tenía que darme la fuerza de hacerlo porque también necesitaba pagar pasaje, comer, que algunas veces acá me alimentaba de puro pan y café, entonces o algunas veces no comía en todo el día y a puro café. Entonces lo tenía que hacer porque no me quedaba otra, ¿me entiendes? Porque yo todo lo dejaba en pasajes. A mí toda la plata se me iba en pasajes. ¿Y la estadía aquí cómo lo haces? Acá, gracias a Dios
Y porque el papá de mi hijo tiene un buen trabajo, la empresa del papá de mi hijo tiene un departamento por el sindicato. Pero yo igual estuve con él separado un tiempo, entonces ese tiempo yo estuve sola prácticamente. O sea, por ese lado, yo algo que dentro de todo este proceso que llevamos en el proyecto que llevamos, donde siempre hablamos con personas que han sufrido tanto negligencias como problemas con la sociedad en sí, yo he llegado a la conclusión de que una cosa es el sistema y su funcionamiento y otras son las personas que participan de ese sistema. Claro. ¿Se ha encontrado con gente más buena o mala dentro de ese sistema? ¿Siente que hay empatía en Chile? Sí. ¿O no hay tanta empatía? Sí. Por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado personas que ni siquiera conocemos y uno queda como, existen personas buenas todavía. Y uno se decepciona de personas que uno conoce y se decepciona nomás, pero uno aprende. Su círculo de personas, me imagino, su mamá aparte debe ser un pilar fundamental. No, mi mamá es mi mamá. No, mi mamá ahí se pone la camiseta y mi papá igual. ¿Y No, ustedes están con Facundo actualmente? Y el papá. Y el papá. Sí. ¿Y sí. sus otros dos hijas también? Sí. El papá está con el Facu cuando está con descanso y mi mamá cuando está trabajando. ¿Y el sistema de justicia, cómo ha funcionado con todo este tema legal? ¿Lento, rápido? Lento. ¿Le han dado algún tipo de esperanza de que va a salir bien, de que van a poder recibir esa indemnización? No sabemos nada de eso. Todo incierto. Todo incierto. ¿Qué es lo que buscan ustedes para Matías? ¿Qué esperanza tiene su diagnóstico? Para conocerlo más a profundidad. Primero, el diagnóstico completo, creo que no lo comentaba. El diagnóstico completo. ¿Qué esperanzas puede tener de tener algún tipo de mejora de calidad de vida? El diagnóstico del Mati es una posible parálisis cerebral severa, una tetraplegia, si no me equivoco, espástica. Tiene una epilepsia global de difícil manejo, que eso los tiene complejos ahora a los neurólogos, que está en evaluación. Bueno, ahora le había comentado igual que solicitaron el permiso para llevarlo a un congreso de neurólogos para estudiar su caso. El caso del Mati es muy difícil, lo quieren evaluar entre todos. Me había comentado también que hay una especie de terapia que hacen en México. Sí. Me imagino debe ser muy costosa, Yo pero la quiero llevar. ustedes están intentando aspirar. Sí. ¿Qué consiste? Se supone que es como regenera como neuronas, podría tener beneficios como el Matías podría, no sé, Matías tiene poco control de tronco, que el Mati tenga control de tronco, cosas así, aunque sean muy mínimas para uno, esas cosas mínimas son cosas grandes. Claro, cada detalle suma en todas las circunstancias. Claro. ¿Qué diferencia ha podido ver ustedes de cómo la atendieron o atendían antes en el Hospital de La Serena en comparación al cambio que hizo al llegar acá al Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Tiene más cercanía aquí con los otros? Es que sí, es que acá igual tienen otro tipo de enfoque. Allá es más hospitalario, más clínico. Acá ya es un enfoque más biopsicosocial. Entonces tienen más cercanía con uno. ¿Cuándo piensa que ya puede quizás retomar, entre comillas, una vida más estable, quizás volver a vivir con su pareja? ¿De qué depende de que todo vuelva como, entre comillas, un poco más a la Nunca va a volver a ser normal, pero esperemos que sea pronto y postular al Mati al programa AVI. Y ahí estar en casita luego. ¿Cuál programa? Al programa AVI, para pacientes ventilados. Que es como una hospitalización domiciliaria. Y eso los podría ayudar a poder, por último, vivir juntos. Claro. No tener que estar
en esta distancia que me imagino que para usted Claro, es terrible. a eso estamos enfocados ahora con el mate. Si nos podría comentar ya para finalizar, ¿en qué consiste la campaña que usted está haciendo? La veo con una polera. Justicia para Matías. Justicia para Matías. Sí. ¿Qué es lo que buscan? Que obviamente que los profesionales que tuvieron la culpa en este caso Claro, se hagan responsables, Claro. que ustedes reciban la indemnización que corresponde. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué buscan con Que esta trabajen campaña y la de con- redes sociales? que trabajen con vocación. Que no jueguen con la salud de los niños, de los adultos. Que sean responsables. Que si bien todos somos humanos y cometemos errores, que asuman también. Que asuman. ¿Faltan profesionales humanos en la salud pública? Sí, faltan profesionales humanos. ¿Qué mensaje daría usted a las otras más de 100.000 madres cuidadoras que están pasando una situación similar a la de usted? Algunas que la llevan pasando mucho más tiempo, algunas que pueden que el día mismo esté empezando un proceso así, Claro. que es algo que pasa en nuestro país. Ujú. ¿Qué mensaje de superación le podría dar? Porque si le damos un enfoque distinto, la historia, claro, es lamentable todo lo que pasó, Ujú. es terrible, pero usted ha salido adelante contra todo, y eso es Ujú. mucha fuerza. ¿Cómo le podría transmitir esa fuerza a las otras madres que también lo están pasando? Pucha, no sé cómo decir las palabras correctas, pero uno como mamá, uno mira a sus hijos. En este caso yo miro a Mati y yo digo, ay, pucha, este niño que es tan fuerte, no sé, yo lo siento y le digo, ay, oye, ¿tú de dónde saqué tantas garras? Y le digo, ¿por qué él tiene tanta fuerza y yo no? Dame tú tu fuerza. Entonces, para esas mamás, yo digo, uno tiene que ser igual al hijo. Si tu hijo puede, tú puedes. Entonces ahí los dos luchando, únanse a su hijo y tirando para adelante nomás. Y el hijo va a recibir todo el amor de uno. Se puede. Se puede. Y si no, uno tiene que entregarle todo el amor igual y disfrutar lo que más pueda. Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana.